Bienvenidos amigos del comercio nuevamente a una nueva charla sobre salud. Hoy miércoles estamos con Michael Cabar, que es psiquiatra y director del Instituto de Neuroestimulación de Lima. Y con él vamos a conversar sobre un tema muy interesante y que, digamos, a veces suele salir a colación justo en estas épocas del año, que es el tema de la depresión. Vamos a conversar un poco sobre la depresión, qué cosa es, por qué estas épocas del año están relacionadas justamente con este tema, pero también sobre el tema de la depresión postparto y otro tipo de depresiones que digamos, van apareciendo en la vida de las personas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿qué cosa es la depresión? ¿A qué se le denomina depresión? Pues es un trastorno que es bastante común. Se considera a nivel mundial que el 7, el 8% de la población a nivel mundial la sufre, por lo tanto es un tema importante a tratar y que causa mucha discapacidad. Se considera que es la primera o segunda causa de discapacidad en el mundo porque los síntomas impiden que la persona funcione de manera adecuada, ya sea en el ámbito laboral, académico, social, etcétera. Y consiste básicamente en una serie de síntomas que deben tener un mínimo de duración y un mínimo de intensidad para que no se considere la tristeza, común y corriente. Eso ¿no? Es lo que le quería mencionar, porque justamente antes, digamos, que se empiece a hacer un poco más común el tema de escuchar el término de depresión, se hablaba de tristeza, pero no sé si es que efectivamente está relacionado con la tristeza o es que, digamos, los signos evidentes hacia afuera son muy parecidos a los que tiene una persona que está triste. Claro, lo que pasa es que es el síntoma cardinal, digamos, de la depresión, ¿no? El síntoma central, que es tristeza, tendencia al llanto, falta de, digamos, desesperanza, falta de deseo de hacer las cosas, una dificultad para experimentar placer, las cosas que normalmente a uno le dan placer, como hacer deporte, ir a ver una película o lo que fuere. Desgano también. Sí, desgano, eso se llama anedonia en términos psiquiátricos. Pérdida de la atención, de la concentración, viene con mucha ansiedad, también hay dificultad en la función sexual, hay pérdida del apetito sexual, pérdida del apetito, también con cambios en el peso de la persona. Entonces son una constelación de síntomas que cuando duran más de 2 semanas, eso es de acuerdo al consenso internacional, y cuando, como decía, interfieren con el funcionamiento de la persona, ya es tratable, a diferencia de una tristeza que puede ser desencadenada por un factor coyuntural, que por un hecho específico. Sí, hecho específico, y que tal vez no dure mucho y que se resuelva solo sin ayuda, ¿no? Sí, eso es a lo que quería, digamos, hacer un poquito más de hincapié, porque claro, de repente alguien puede estar, no sé, ha pasado algo en su trabajo, en su centro de estudios, donde sea, y de repente está sintiendo ese desgano, esas pocas ganas de hacer las cosas, poco interés por hacer las cosas, de repente la tristeza y todo lo demás. Pero, digamos, para diferenciarlo o para, digamos, sospechar de que probablemente pueda ser un cuadro de depresión, lo básico es que estos síntomas sean duraderos en el tiempo, por lo menos 2 semanas. Sí, y que no encuentren una solución, digamos, o un cambio drástico tan rápido. Exactamente, ¿no? Y la intensidad de los síntomas, ¿no? O sea, es un tema de intensidad y de duración, y de interferencia con el funcionamiento, deterioro del funcionamiento de la persona. Por ejemplo, en el caso de la depresión postparto, digamos que por lo menos creo que la mayoría de personas que están de una familia, o las mujeres que están por dar a luz, consideran que el hecho de dar a luz es un momento feliz. Entonces, ¿por qué aunque es un poco violento, digamos, doloroso y qué sé yo, por qué este momento que debería ser un momento de alegría por haber traído un hijo al mundo, en la mayoría de los casos, se puede convertir en una situación que cause tristeza, que cause desgano, que cause estos... Una experiencia negativa. Claro, ¿no? una experiencia negativa.
Sí, pues hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen una historia familiar de depresión, las mujeres que tienen una historia familiar de depresión o que tienen una historia de depresión, digamos depresión común y corriente, no relacionada al embarazo, claro, al posparto, están más predispuestas. Pero también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el apoyo, cómo está la relación con la pareja, ¿no? Si está, digamos, es una relación estable. Si hay una relación. Si hay una relación, para comenzar. Claro. Exactamente. Si el embarazo es deseado o planeado, claro, entonces son factores que definitivamente influyen, ¿no? La digamos, estabilidad o el ajuste mental o psicológico de la persona en el momento que sale embarazada, o el transcurso del embarazo tiene mucho que ver, ¿no? Como yo, no necesariamente una historia de depresión, pero muchas veces hay personas que tienen digamos, muchas dificultades en mucho estrés, ¿no? Eso es uno de los factores. Y la anticipación, pues, el miedo, la ansiedad de no ser una buena madre, lo suficientemente buena, de no hacer un buen trabajo, eso genera esa presión. Sí, esa presión. Yeah. Se sientan las mujeres abrumadas, ¿no? Ansiosas. Entonces, todos esos factores predisponen a que este periodo no sea tan agradable como podría ser, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, la manera de conllevar este proceso, en el caso de las mujeres que están con depresión postparto, ¿es similar a otros tipos de depresión o tiene alguna arista en particular sobre cómo tratar a las mujeres que lo están sufriendo? También se puede hablar de la psicoprofilaxis. Por ejemplo, las mujeres que ya tienen una historia de depresión postparto se puede prevenir, digamos, ¿no? Se puede, la persona puede ir a terapia durante el embarazo para ayudar a esa mujer a manejar su estrés de la vida diaria, ¿no? Tal vez resolver algunos temas con la pareja, tal vez aclarar ciertas dificultades que pueden tener en el ámbito laboral, económica, etcétera, ¿no? Ahora, ya una vez que se presenta el cuadro, ojo, también está digamos, se considera relativamente normal que haya un periodo corto que puede durar hasta una máximo 2 semanas, en que hay lo que llaman en inglés los baby blues, ¿no? Que es una depresión muy leve, que es por los cambios, la pérdida de sueño, a veces las expectativas de la mamá en cuanto al apoyo del papá, de la familia, no sé, la persona se siente abrumada, ¿no? Entonces, eso no requiere necesariamente tratamiento, pero ya cuando se está prolongando las intervenciones, en primer lugar, dependiendo de la magnitud de la severidad, ¿no? En muchos casos con un apoyo psicoterapéutico, o sea, un psicoterapeuta es suficiente, pero en muchos casos se necesita un tratamiento farmacológico. Ahora, el tratamiento farmacológico, bueno, también hay técnicas de autoayuda, ¿no? La gente hace yoga, practica técnicas de relajación, meditación, mindfulness, etcétera, que han demostrado cierta efectividad, inclusive suplementos como el omega 3 se ha demostrado que tiene un efecto antidepresivo, pero muchas personas necesitan fármacos antidepresivos específicamente, lo cual tiene sus bemoles, porque especialmente si la persona quiere dar de lactar, sabemos que hay metabolitos, hay cantidades pequeñas de los fármacos que pasan a la leche materna y por lo tanto al bebé. Entonces, para esos casos también hay una técnica muy innovadora que ya llegó al Perú, que se llama la estimulación magnética transcranial, ¿no? Que es un tratamiento complementario o alternativo a los fármacos, que no tiene efectos secundarios. Sí, de eso que quería conversar un poquito más adelante cuando ya nos centremos en el tema de los tratamientos y cómo controlar esos cuadros. Quería retroceder un poquito y centrarnos ahora en el tema de los cuadros de depresión que están relacionados con esta época del año. Hablábamos que hay, digamos, algunos disparadores, que en este caso podrían ser, digamos, en diciembre, que es una época en la que normalmente uno está pensando en estar con la familia y de repente, no sé, puede estar fuera del país o puede estar trabajando, puede estar en N situaciones. Solamente por esos casos es que se suelen ver más casos de depresión
en estas épocas o es por alguna otra razón en particular? Sí, mucho tiene que ver con la ausencia de personas, ¿no? Hay muchas familias que están, digamos, partidas, que tienen familiares en el extranjero, entonces no pueden juntarse para esta época del año. Una pérdida, digamos, la muerte de algún ser querido también, eso conlleva que esta época del año sea muy particularmente cargada, ¿no? Por todo lo que involucra la pérdida, ¿no? Y las memorias, la nostalgia. Pero también hay otros factores, ¿no? Digamos, coyunturales, como la presión de los regalos, la presión de la fiesta, la presión a nivel social. De tener que participar, de esa alegría. Exactamente, es una alegría como que forzada, ¿no? Forzada, claro. Impuesta. Y eso genera también estrés, ¿no? Tienes una dimensión propia. Entonces, es digamos, una cuestión multifactorial, ¿no? Y bueno, también está el tema, en el Perú no tanto estacional, pero en el hemisferio norte tiene que ver con el hecho de que es el invierno, y eso también genera depresión estacional. Entonces, también la gente utiliza más alcohol de lo usual, esa época del año. El alcohol sabemos que hay más excusas para celebrar, entre comillas, ¿no? Total, sí, es como digo, para mucha gente se le hace difícil, digamos, rechazar algunas invitaciones. Y el alcohol sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, o sea que puede conllevar la depresión, especialmente en personas predispuestas, ¿no? Ahora, por otro lado, también hace unas semanas hemos estado viendo algunos casos de gente joven, de chiquillas, estudiantes, que han estado, se han suicidado, se han quitado la vida, aparentemente también por temas de depresión. En el caso de los jóvenes, digamos que todavía no han vivido tanto, que digamos sus presiones, por lo menos para los adultos, no son tan fuertes como las que tenemos nosotros. Básicamente en esos casos, ¿por qué es que se presentan los cuadros de depresión? Le dan de repente demasiada importancia a cosas que para un adulto de repente no lo es tanto. Hay mucho de eso, efectivamente. Los adolescentes tienen sus propias presiones, ¿no? Una de ellas es aceptación al grupo, de pertenencia, y cuando se sienten marginalizados de alguna manera, en muchos casos son víctimas del bullying, es uno de los factores. Otras veces es hay un exceso de materialismo a esa edad, ¿no? Digamos que hay personas que se deprimen porque el papá no les quiere comprar un iPhone, por cosas así que, o sea, nos puede sonar absurdo. Pero eso realmente es una depresión o es, no sé, es algún otro problema. Lo que pasa es que en la adolescencia hay cambios hormonales que generalmente la depresión es consecuencia de factores genéticos, biológicos y ambientales, ¿no? Yo estoy hablando un poco de los ambientales, pero siempre generalmente hay un substrato, ¿no? Como te digo, de una predisposición. Que haya algún familiar que haya sufrido. Sí, es muy probable. Y también el estilo de crianza, también el estilo de la manera en que los chicos han sido educados tiene mucho que ver con el tipo de presiones sociales que sufren y que experimentan y cómo las manejan, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa con los adolescentes. La incidencia es un poco mayor inclusive que en los adultos y un poco más en la mujer que el hombre. Sí. Aquí tengo ya algunas preguntas que quiero compartirle para ver si las podemos ir respondiendo brevemente por aquí. Jonathan pregunta si la depresión puede desaparecer o siempre estará ahí en diferentes magnitudes o niveles a lo largo de la vida. O sea, ¿se puede curar o no? Excelente pregunta, sí. Hay casos de curación espontánea que generalmente son depresiones relacionadas a factores coyunturales. Alguien perdió su trabajo o pasó por un proceso de divorcio y si tienen las herramientas para manejar, para, digamos, navegar, ¿no? de procesar todo esto sin ayuda, pues sí, en muchos casos se resuelve. Hay gente usualmente que no tiene una predisposición genética, una historia familiar. Entonces definitivamente se puede hablar de cura. Y bueno, también me preguntás si espontáneamente sin tratamiento. No, sí, es posible. Por aquí, por ejemplo, Adela dice: tengo 63 años y no tengo ganas de nada, solo recuerdo a personas que no están y lo mal que me han hecho, me da mucha pena y lloro. Esa persona, digamos, obviamente se necesita un diagnóstico y todo lo demás, pero digamos, ¿son signos evidentes de que puede haber depresión ahí o no? Sí, posiblemente una depresión más seria también, ¿no? Habría que determinar la duración de estos síntomas y
la intensidad en el sentido de qué tanto está interfiriendo con el funcionamiento, como decía con anterioridad, ¿no? Y si no se resuelve después de cierto periodo de tiempo, definitivamente hay que buscar ayuda profesional. En ese caso, Adela debería buscar un profesional que pueda hacerle un diagnóstico y empezar un tratamiento adecuado, dependiendo de su cuadro. Así es. Por aquí, Cecilia dice, siento una tristeza inmensa, me duele el cuerpo y quisiera solo dormir. En ese caso, ¿es tristeza o ya podríamos estar hablando de depresión? También se tendría que evaluar. También se tendría que evaluar, pero da la impresión que el hecho de que solamente quiera dormir ya indica que la severidad es grande, ¿no? Ahora, si esto se mantiene por varios días, sí, ahí sí sería un indicativo claro. Efectivamente, el consenso internacional, de acuerdo al manual de psiquiatría, por así decirlo, que todos seguimos a nivel mundial, es que sea mínimo de 2 semanas, ¿no? Porque de otra manera estaríamos tratando pues a personas que simplemente experimentan un periodo, todas las personas que experimentan un periodo difícil en su vida de unos días no claro, merita que busquen tratamiento ni ayuda psicológica ni claro, psiquiatra, ¿no? Por aquí Lizeth pregunta, dice, ¿la depresión puede estar relacionada a la pérdida de memoria? Sí. La depresión lo que provoca muchas veces es dificultades con los niveles de atención y concentración. Por lo tanto, cuando la atención y concentración están afectadas, la memoria también está afectada. Y también muchas veces también la depresión va de la mano de la ansiedad. Y la ansiedad sabemos que también afecta a la memoria. Por lo tanto, sí, es un síntoma bastante común. Aquí Andrés nos dice, ¿no? Aunque suene tonto, lo que comemos tiene mucho que ver. Habla del aspartame, el pan, el azúcar en exceso, PV en los plásticos, en los envases. También, digamos, hay un componente en lo que nosotros ingerimos para que pueda llevarnos a desarrollar depresión. ¿Hay un componente de ese tipo? Sí, claro, hay un dicho, ¿no?, que somos lo que comemos, ¿no? Y efectivamente se ha demostrado que malos hábitos nutricionales, una ingesta excesiva en carbohidratos, en azúcares, por ejemplo, en alimentos procesados, puede generar cambios en el estado anímico. Definitivamente una de las cosas que recomendamos o que deberíamos recomendar todos los psiquiatras es cambios en el estilo de vida que incluyen una mejora en la calidad de los... Muchas veces la gente cree que comer bien significa comer más, no, comer bien significa comer balanceado, tratar de, en la medida de lo posible, de ingerir productos orgánicos y hacer cierto grado de deporte y dormir bien. El sueño es crucial. Me estaba olvidando de mencionar que el insomnio o hipersomnia, que es lo opuesto al insomnio, son síntomas muy comunes en la depresión. Ahora, quería hablar un poquito, ya para ir terminando con la entrevista, sobre el tema del tratamiento. Ya nos dijo usted que en algunos casos es posible curar la depresión, pero normalmente, bueno, primero, alguien que pueda sospechar o que, digamos, haya identificado algunos signos que pueda relacionar con la depresión, primero, ¿a qué tipo de especialista tiene que recurrir? Y segundo, ¿cuáles son los tratamientos que normalmente tenemos disponibles para eso? Sí, ojo, la gran mayoría de depresiones se pueden curar. Tienen un episodio de depresión y ya no vuelve a presentarse. Pero sí, en muchos pacientes la depresión toma un curso crónico o recurrente, ¿no? En todo caso, el paciente, en primer lugar, para las depresiones más leves, en muchos casos la psicoterapia, o sea, una visita al psicólogo o psicóloga o psicoterapeuta puede ser suficiente sin necesidad de medicación, con cambios, como decía, en el estilo de vida, digamos, tratamientos más naturales, ¿no? Pero si la depresión, digamos que no mejorara, o si la depresión es lo suficientemente severa, se recomienda que el paciente vaya directamente al psiquiatra. En muchos casos el psicólogo es el que determina, no el psicoterapeuta, si esto es demasiado severo, entonces justifica que también agregues fármacos a tu régimen de tratamiento. Ahora, esos fármacos obviamente los tiene que indicar, dependiendo de cada caso, el especialista. O sea, no es algo que uno, digamos, porque se conozcan 2 o 3 nombres de fármacos que son para la depresión, uno se los pueda conseguir, porque eso no los venden tampoco libremente, y empezar a automedicarse, ¿no? Sí, no, por supuesto, la automedicación es lo peor que uno puede hacer, porque en algunos casos estos medicamentos tienen efectos secundarios que son fácilmente manejables por un profesional, un experto. Y también hay que, los psiquiatras usamos ciertos criterios para determinar el fármaco de elección. O sea, lo que funcionó con mi tía no necesariamente me va a funcionar a mí.
y si a ella no le dieron efectos secundarios, es posible que a mí sí me den, y eso es peor, porque después la persona se desanima y dice, no odio funciona estos medicamentos o no funcionan. No, lo que pasa es que hay que saber manejarlos bien, de manera juiciosa. Y finalmente nos había hablado usted de una técnica que también están utilizando para el tratamiento de la depresión, ¿verdad? Sí, la estimulación magnética transcranial, que fue aprobada por la FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos en el 2008, y bueno, la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Europea ya la aprobaron. En todos los países desarrollados se usan, incluso en Sudamérica, en todos los países excepto creo Bolivia y Paraguay todavía no tienen la tecnología, pero es un tratamiento alternativo, complementario a los fármacos, que involucra campos magnéticos de alta intensidad que se aplican en zonas del cerebro que sabemos están ligadas a la depresión, y lo que hace es optimizar el funcionamiento de esos circuitos neuronales con la consecuente eliminación de los síntomas. Básicamente regula los niveles de neurotransmisores y hay otros mecanismos de acción, pero ya es un poco más técnico. ¿Y eso se hace por sesiones? ¿Es una sola vez? Sí, son sesiones, son de 20 a 25 sesiones que tienen que ser diarias o interdiarias, pero el paciente puede experimentar una mejoría desde la cuarta, quinta, sexta sesión, pero para que el efecto sea duradero a largo plazo, ojo, no es necesariamente una cura total y permanente, pero para que el efecto sea a largo plazo se requieren 20 a 25 años, 20 a 25 sesiones de acuerdo al consenso internacional, todos los estudios publicados. Ahora, y eso tampoco es para todos los casos de depresión, ¿o sí? Bueno, sí, lo que pasa es que la FDA lo aprobó inicialmente para casos de depresión refractaria, o sea, pacientes que no responden a tratamientos convencionales, pero en realidad por un tema de costo, ¿no? Porque en Estados Unidos era muy costosa la tecnología, pero a medida que han ido bajando los costos de la tecnología, o sea, con el tiempo todo baja, ahora ya se está recomendando inclusive como tratamiento de primera línea para personas que no quieren utilizar fármacos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En realidad el tiempo se nos ha quedado súper corto, pero hemos tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas que nos han hecho ustedes, que nos acompañan en la entrevista a través de los comentarios. Igual usted lo pueden encontrar en el Instituto de Neuroestimulación de Lima, estamos en Miraflores, ¿sí? En la calle Arica, Miraflores, y tenemos una página web, una página de Facebook, la página web es inelperú.com. INEL es la sigla de Instituto de Neuroestimulación de Lima. Bueno, y ahí pueden hacerle todas las consultas que hayan quedado en el tintero. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.